Laudetur Jesus Christus in aeternum. Os saludo a vosotros, cándidos espectadores, para hablar de un tema que es el producto, en muchos de los casos, de un estudio, pero también de una travesía, propuestas teológicas que tienen que ver con la iglesia, que es partiendo desde el propio Novus Ordo, la iglesia que está al lado de vuestra casa, que muy probablemente sea una iglesia moderna o sea una iglesia antigua, arquitectónicamente hecha para el verdadero culto, para la verdadera fe, pero en esa catedral, en esa iglesia, en esa capilla antigua, se practica una religión ajena a esa arquitectura. Y en mi caso fue una progresión de diferentes grupos religiosos hasta llegar al punto que hoy tengo, y hace unos años ya. Pero siempre surge el tema: ¿es pecado el sedevacantismo? Quien profesa abiertamente, públicamente, como es mi caso, como es el caso de otras personas, de otros religiosos, de otros sacerdotes, de obispos, que profesan la conclusión teológica del sedevacantismo es pecado. Hay personas que dicen que sí, vivas en la actualidad. Hay personas que dicen que existe un dogma de fe del siglo XIX, mediados del siglo XIX, del Concilio Vaticano, el único, de 1869 a 1870, inconcluso, por cierto. Se suspendió, de no equivocarme, por la guerra franco-prusiana, pero aún así ese concilio dejó definidos dogmas. Y hay gente que dice que el sedevacantismo está equivocado, es un error, poniendo un pecado, porque existe un dogma en ese concilio, en un documento específico que es la Constitución Dogmática Pastor Eternus, ¿eh? Que ahí dice que si alguno dijese que no es por institución divina, que el propio Cristo dijo que el bienaventurado Pedro, en el cual se define que el bienaventurado apóstol San Pedro tenga perpetuos sucesores en su primado y en la iglesia, sea anatema. Y esto es un criterio de mucho peso. Mucha gente cae por esta sentencia. Es cierto, esta sentencia es totalmente cierta. Hay que reconocer esta sentencia, lo contrario, quedaríamos excomulgados, fuera de la iglesia, perderíamos la membresía de la iglesia, incluso el derecho de recibir sacramentos. Así de grave es la sentencia de este dogma. Aunque, a pesar, también existe dentro de esa misma Constitución Pastor Eternus otra sentencia. Nos dice, citando, interpretando inclusive, una fuente de la revelación, que es el magisterio, propone una interpretación también de otra fuente de la revelación, que es la revelación, citando la escritura del apóstol San Lucas, para ser más específico, en el capítulo 22, en el capítulo 22, se nos dice, en el versículo 32, en las Biblias vulgatas, también creo que en las Biblias modernas se consigue, algunas Biblias modernas que aún tengan algún tipo de sana transcripción, si bien yo no la recomiendo, pero esos son otro tema. Pero por medida básica, por criterio básico, cualquier libro, cualquier Biblia previa a 1958 o previa a octubre de 1958, por lo general son libros relativamente saludables. Y en este dogma, en esta otra enseñanza de esta Constitución, se nos dice que se interpreta este pasaje, ¿eh? Lo voy a leer porque no quiero perderme. Yo he rogado por ti, Cristo, le dice San Pedro, yo he rogado por ti,
para que tu fe no falle. Y cuando haya regresado, fortalece a tus hermanos. Esta es la citación de ese versículo. Entonces dice que yo, Jesucristo, he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. O sea, la oración de Cristo aquí se ve comprometida. O sea, es la garantía de la oración de Cristo al Padre. Es una garantía de infalibilidad y de certeza total. Entonces, ¿qué dice el concilio? Que dice el concilio en el mismo documento que os planteé de esta sentencia de anatema. Dice que esta sede, la sede de Pedro, siempre permanece libre de error. Y entonces cita este pasaje que os acabo de decir del apóstol San Lucas. Significa que la Iglesia Católica, debido a la promesa de Jesucristo a San Pedro, de que su fe no desfallezca, tendrá siempre la garantía que no puede haber error en esa sede. Significa que no puede haber papas herejes o pretendientes o reclamantes al trono en la sede petrina que enseñen error, enseñen herejía. Entonces, no hay una contradicción en la actualidad. La contradicción la tienen aquellas comunidades religiosas, aquellos grupos religiosos, aquellas personas, aquellos intelectuales, que por una confusión y por una especie de enfermedad que insiste en la Iglesia Católica tradicional, en la Iglesia Católica, que viene del lefebvrismo, se cree que un papa tranquilamente puede errar diariamente por 60, 65, 62 años en materia de fe y moral, y este hombre no pierde jamás el cargo. Eso se debe, eso es vida, obra y milagro, por así decirlo, del lefebvrismo. Entonces, el dogma de la perpetuidad de los sucesores de San Pedro no significa que sí o sí tiene que haber un sucesor ahí visible, que sea un hombre que se vista de blanco y que tenga su tiara o tenga las mitras. No, eso significa que la Iglesia garantiza que aquella persona que es electa papa de forma lícita, en cual este hombre acepta no destruir la Iglesia en su foro interno y se propone a recibir el papado, a aceptar la elección, ese hombre tiene las mismas prerrogativas, los mismos privilegios y la misma capacidad de forma divina de regir la Iglesia como Cristo se la dejó encomendada al apóstol San Pedro. Esa es y también nos da garantía esta sentencia dogmática de que siempre habrá perpetuos sucesores, de que la Iglesia garantiza una sucesión, unos linajes apostólicos, le hace obispos que sean capaces de proceder a la elección de un papa. Si bien ha habido casos en la historia, y esto es discutible, es un pequeño paréntesis donde ha habido diáconos o arquidiáconos que han sido electos papas. Yo tengo la seguridad que por lo menos ha habido varios papas en la Edad Media que fueron electos siendo ellos arquidiáconos o diáconos. Hay personas que van a cuestionar esto, pero es una realidad histórica. ¿Qué no es el tema de este video? Entonces nos preguntamos, ¿es pecado ser vacantista? Pues no. El ser vacantista es aquella persona que ha entendido la doctrina católica, que los papas no pueden ser herejes, y en caso que fuese uno hereje, pierde su pontificado. Y esto ya entra en la área del derecho canónico. Yo no quise entrar en esa área. Es una área que me haría el vídeo muy extenso, y no es mi intención. Mi intención es deciros que el dogma de los perpetuos sucesores de la Constitución dogmática Pastor Eternos implica no que siempre va a haber personas ahí en mandando y haciendo uso del poder de las llaves, del poder del hecho de ser papa, de tener una garantía de derecho divino, de poder ser el que tiene jurisdicción universal, exactamente, sobre todo los obispos, sobre todo la Iglesia. Esto nos garantiza que no existan tiempos de vacancia, que sean muy breves o muy largos, como el actual, o intermedios, como ya sucedió en el pasado, de 3 años,
o tiempos confusos de varios reclamantes al Papa, como fue el cisma de Aviñón, en donde hubieron hasta 3 papas. Pero esos 3 papas, y esto es otro pequeño paréntesis, gente que también dice, estás viendo que en el cisma de Aviñón hubieron 3 papas, y ahí insisten santos que cada uno apoyaba a una facción diferente de papas y cardenales, como en el caso de Santa Catarina de Siena y San Vicente Ferrer. Por estas personas yo les digo a ellos que lo que hubo ahí no fue papas que enseñasen herejía, fueron papas que asumían ser el papa. Y cada uno se excomulgaba, pero ninguno enseñaba error. ¿Qué significaba? ¿Qué significa esto? Que había un problema jurídico, no un problema de fe. Entonces, sabemos esto, los perpetuos sucesores es la garantía de que quien sea electo papa posee los privilegios del apóstol Pedro. La Iglesia garantiza con este dogma la perpetua sucesión, linajes episcopales que son los más idóneos de escoger al Papa, que es lo que va a suceder eventualmente en la Iglesia en estos momentos, en este tiempo, pues, en este futuro, en este presente futuro. La Iglesia tiene la capacidad, porque existen líneas episcopales válidas, algunas no tan lícitas, algunas no tan, digamos que no tan idóneas, otras más idóneas que otras, pero son linajes válidas, y esos linajes de obispos que quieran escoger, se unan y trabajen en conjunto para escoger al Santo Padre, que Dios suscite en la Iglesia al Santo Padre, es lo que este dogma garantiza. En la Iglesia no puede haber papas que enseñen herejía, como ya se explicó en unos vídeos que tengo aquí, y cantidad de excelentes vídeos que existen en la internet, con fuentes fácilmente de corroborar de que no hay papas herejes y que este conciliablo que se hizo hace 60 años enseña herejía y enseña error. Y por ende todos los pretendientes, los reclamantes al papado que han y siguen proponiendo este concilio, esto es las enseñanzas, los errores de este conciliábulo, no poseen la otra enseñanza de este mismo documento, Pastor Eterno, de que esta sede, la sede de Pedro, se mantiene libre y ausente de error. Entonces ese mismo es pecado. Pecado es pretender que existen papas herejes, es error, es un gran error. Y con esto quiero acabar. Tenemos que tener en cuenta, hay personas, y con esto quiero acabar, que existe un silogismo común que se traspola de la Sagrada Eucaristía al papado. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, nos dice que es doctrina de fe creer en la transustanciación. Para la época de Santo Tomás de Aquino no se decía así, se decía por otro nombre, se llama transformación. Pero el término de transustanciación es un término mucho más superlativo, mucho más místico y mucho más próximo al misterio de la Sagrada Presencia, de presencia real en el Sagrado Santísimo Sacramento. Es de fe saber creer en la transustanciación, pero lo que no es de fe es que una misa determinada de un padre determinado sea válida o insista o haya hecho bien la Eucaristía, haya confeccionado bien la Eucaristía, para que ahí insista el verdadero cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso que sucede hoy en día también con el papado. Una cosa es la doctrina, la garantía por derecho divino de los perpetuos sucesores, y otra cosa es que un determinado reclamante posea el carisma de la infalibilidad y sea el legítimo sucesor del apóstol San Pedro. Con esto quiero acabar y recemos por la elección, suscitación, que Dios suscite en la Iglesia al Santo Padre, que suscite, nos dé el Papa, y recemos por nuestra santidad, recemos por la perseverancia en la fe, y nada, espero que os encontréis bien. Juve Domine benedicite, ad societatem civium super nudum perducem nos rex angelorum. Amen.